Tal, buen día. Hola. Buen día, ¿Cómo andan? todo bien. Hoy hace frío, ¿eh? Buen día, Tony. Hola, Buen día, Alejandro. chicos. Hola, Leo. Hola, buen día a todos. ¿A dónde está? Ah, acá está Alejandro, no lo encontraba. Ahí está. ¿Cómo andan? Sí, acá hace frío, pero por lo de Leonardo debe haber habido mucho viento, porque se le volaron las chapas. Se peleó con el peine. Estamos todos con esto de que no hay peluquero, estamos con el pelo largo, Leo, decile. Mi hijo, que es de la generación de nuestros estudiantes, el otro día vino en el cumpleaños de la madre y se pasó la máquina y ellos la hacen fácil. Cuando tienen el pelo largo se pasan la máquina y no importa cómo queda. A mí me da un poco de vergüenza andar todo pelado. ¿Cómo va, Leo? Sí. Bien, bien. Estoy despertado. ¿Se cayó, Leo? Ah, no. Recurrimos a una maquinita de mi suegro y apenas arrancó la cuarentena. Nos pasamos los cuatro, che. Parecíamos los monitos sacándonos los piojos. Aprendiendo todo a usar la máquina. Che, Ale, ahí está fresco, ¿no? Sí, Y yo salí recién hasta la panadería y estaba sí, fresco, sí, pero sí. no frío, frío todavía, pero estaba fresco. No, realmente sí, está refrescando. Se siente mucho más cuando hay viento. Afuera, inclusive, yo tengo que renovar algunas partes de los burletes de la carpintería. Eso hace la diferencia. O sea, Sí, sí, tendrías que los estar chifletes. aplicando el manual de uso y mantenimiento y ya Sí. empezar a hacer la preventiva, el mantenimiento preventivo, que es el cambio de burletes. Exactamente, exactamente. Y achicar la renovación de aire indeseada. Bien. Bueno, estamos a un par de minutos de arrancar para que nos rinda el tiempo. Antes de arrancar, estuvimos hablando con los docentes y con el titular, por supuesto, y como es muy difícil que consigamos, esencialmente imposible, pero ni siquiera aún en una charla de este tipo a los bomberos para darnos la charla de seguridad, estamos reacomodando estas pocas clases que quedan hasta la entrega, y es muy probable que todo lo que es seguridad pase a la etapa de instalaciones. Estamos viendo si podemos armar una teórica con información que teníamos de los bomberos, pero si no, la idea es pasarla y dar otro tema ahora que ya van a estar, que es el manual de uso y mantenimiento. Pero bueno, lo estamos terminando de definir, muchachos. Se mantiene la fecha de entrega, que es el primer jueves de junio, y sigue vigente ese punteo que le hicimos del material que se debería entregar. Así que bueno, yo voy a empezar, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que estuvimos viendo hasta ahora de movimiento de suelos, porque me quiero dedicar un poco más de tiempo a lo que es muros de contención y submuración. Me confundí acá. Abrí la otra pantalla. ¿A dónde estoy? Ahí te vemos a vos. Sí. Ahí estamos.
Bueno, vamos a hablar un poco de... Me interesa llegar a submuración y muros de contención, que es un tema que históricamente lo dimos en esta fecha y estuvimos corrigiéndolo hasta la entrega final. Es un tema que tiene mucho ida y vuelta entre ustedes y nosotros para llegar a tener definido correctamente ese subsistema. Esto lo voy a pasar relativamente rápido, todo lo que viene previo, que es un repaso de lo que vimos hace 2 clases y un poquito de lo que vimos en la clase anterior. Movimientos de suelo son todas las tareas que se deben realizar limpiando, excavando, nivelando, quitando, y voy a modificar esto, o agregando tierras, y ahora les voy a decir por qué, en el terreno donde se implantará la obra. Se debe prever por dónde se ingresarán las máquinas, si las hubiera, si las necesitáramos, dónde se alojará el personal, dónde se guardará el material, digamos lo que comúnmente llamamos planificar el obrador. Nosotros obrador lo dábamos en este nivel hace varios años, pero se modificó nuestra forma de darlo, porque esto lo van a ver ustedes en el último año en legislación de obra, así que igual ustedes no creo que desconozcan lo que quiere decir el obrador. Imágenes de esto que decíamos, de prever el ingreso. Esta es una excavación importante, de gran magnitud, pero bueno, donde se ve maquinaria, donde se ven camiones, donde se ve cómo deben circular y cómo tengo que ir para este tipo de suelo, perfilando la excavación. En las zonas de trabajo donde van a estar ustedes, en estas zonas urbanas, antes de iniciar todo trabajo, tienen que consultar y solicitar todos los permisos a todas las prestadoras de servicio. No solamente para conseguir el servicio para nuestro edificio, sino para que estas prestadoras nos digan si hay alguna interferencia, algún servicio que pase por nuestro terreno, o algún caño que pase por nuestro terreno, por donde vamos a realizar la excavación, para no generar un inconveniente. Un ejemplo muy cortito. El desagüe que pasa por la puerta del complejo, el desagüe del barco, el desagüe de las chacras, perdón, está en estos momentos entubado y siguiendo la ortogonalidad de la traza, pero ese arroyo pasaba y cortaba manzanas, como por ejemplo pasaba por el medio de donde están hoy los bomberos, en Falucho y Salta, y si nosotros tuviéramos que realizar bajo ese terreno una excavación, deberíamos consultar para saber que ahí nos íbamos a encontrar con eso que hoy está desviado en su curso y está seco. También habrá que presentarse a los vecinos para verificar lo que existe, si es que tenemos vecinos, y tratar de no deteriorarlo o deteriorarlo lo menos posible cuando nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y, por supuesto, tener que repararlo después. Siempre tenemos que tener presente que antes de excavar, si tenemos linderos y no estamos seguros, apuntalemos las medianeras, nuestros edificios linderos. Es muy importante, nos va a generar una seguridad que necesitamos para poder avanzar en nuestro trabajo de excavación. Estas fotos estuvieron, ustedes ya la tienen, pero estas son algunas formas de apuntalar, y tiene que ver también con el tipo de suelo donde vamos a excavar y el tipo de linderos que tenemos. No es lo mismo tener una vivienda unifamiliar que tener un edificio que apuntalar. Y distintas formas de apuntalar, en todo caso no tiene gran misterio, esto es poner a cada determinada cantidad de distancia vigas que hacen empuje lateral, que con el empuje lateral sostienen hasta que nosotros podamos hacer nuestra excavación y construir nuestros muros, la presión que nos ejerce estos edificios linderos. Si vamos a despejar, que es lo primero que vamos a hacer, nuestro terreno, lo primero es limpiarlo de malezas
y prever si hay árboles que quitar. Si son internos, no hay problema según el sector de la ciudad donde trabajen, porque hay barrios donde tienen los árboles y todo lo que está implantado, que es vegetación protegido, por lo cual se debe informar. Pero en general los árboles internos se pueden quitar, y si están sobre la vereda se deben informar porque nos deben dar permiso si es que obstruyen nuestro trabajo. Tengan en cuenta que árboles que tienen muchísimos años en Mar del Plata en la vereda, ustedes los ven ahí, pero las raíces están a 40, 50 metros a veces de donde está el árbol, y eso puede generar un problema en la excavación, y cuando las cortan pueden generar un problema en el árbol que está en la vereda, por lo cual se debe informar y deben darnos un permiso para esto. Cuando yo ya limpié mi terreno, efectúo el replanteo de bases o de la obra, si es que no es una obra con estructura independiente, y comienzo la excavación. Dos fotos ejemplificadoras de lo que vengo diciéndole: puede ser un replanteo y una excavación de cimientos manual, o puede ser que esté trabajando con maquinaria. Para las excavaciones tengo que tener en cuenta el tipo de suelo, ya lo vimos, puede ser tosca en sus variantes, puede ser piedra, puede ser arena, porque eso nos va a dar un panorama del volumen que voy a retirar y que tengo que retirar fuera del terreno y tengo que transportar. Tener presente los esponjamientos de cada uno de los tipos de suelos, y el trabajo de excavación tiene por finalidad llegar a los niveles de fundaciones o cimientos, porque de ahí hacia arriba vamos a empezar a tener nuestros niveles de uso del edificio. La excavación puede tener tres variables. Puede ser simplemente un desmonte, que es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la rasante del plano de arranque de la edificación. Quiere decir que yo mi suelo resistente lo tengo, ni bien quito mi capa de tierra negra o de tierra fértil, desmonto eso, que son 50 centímetros, 40, 60, una medida muy, muy baja, y comienzo a fundar. Puede ser que mi excavación sea un vaciado, cuando el plano de arranque de la edificación se encuentra por debajo del terreno, cuando excavo para buscar niveles, bajo niveles, los que necesite. O puede ser que sea un terraplenado, puede ser que yo ya tenga un terreno y que tenga una profundidad determinada, pero mi proyecto diga que voy a arrancar más arriba de ese nivel que tengo, por lo cual lo tengo que volver a llenar y lo tengo que compactar. Estas son las tres variables que pueden tener en una excavación. Y acá tienen una imagen de una excavación, la contención por parte con los muros de los linderos, el recorrido que hace el camión, que sigue trabajando abajo con la maquinaria. Esto es lo que ustedes tienen que tener presente, y esto es lo que ustedes, rápidamente les digo, va a ser parte del trabajo. Ustedes van a marcar el perfil de su excavación, lo van a cuantificar en volumen de acuerdo a la tierra, le van a aplicar el esponjamiento, y después todo lo que retiran nos van a decir si lo van a volver a reutilizar o lo van a retirar del terreno. Imágenes. Tony, Sí. del anterior, ¿podés volver? Sí, por favor. Gracias. Observen ahí lo que mencionabas recién, que es el obrador en toda su magnitud. Se ve que son accesos y estacionamiento. Abajo parecería que hay un depósito de barras de hierro, y en la parte superior hay como tal vez alguna instalación de oficinas o vestuarios o lugares de guarda de materiales, lo mismo que al costado cerca de esa avenida. Fíjense que son instalaciones volumétricamente importantes, entonces en terrenos donde nosotros ocupamos gran parte del terreno con la construcción, bueno, hay que pensar en este tipo de cosas, que es lo que mencionaba antes Tony, todo lo que genéricamente llamamos obrador como infraestructura de la obra. Bien, Listo. ¿Puedo seguir? Sí, gracias. Bueno, imágenes de trabajo
en distintas variables, que ya las vimos, les repito, estas son imágenes de hace 2 clases que fui buscando, pero donde ustedes tienen ahí claramente en la imagen que está hacia la derecha, apuntalado, hecha el muro de submuración, y está apuntalado porque está fraguando, y se ven 2 tonalidades distintas porque son las franjas intermedias que se van construyendo y que después se retira el terraplén y se construyen las que no se habían hecho en ese momento, y se va completando el muro. Imágenes de cómo... En la de abajo se ven los terraplenes. En la de abajo se ven los terraplenes, y acá también se ven los terraplenes. Sí. Estamos hablando de, en este caso, de tosca, de tierra que es la más común que vamos a encontrar en el partido de General Pueyrredón. Acá está claro un apuntalamiento y un tipo de apuntalamiento, y se está empezando a ver el camión saliendo y esa rampa que está incipiente, que se ve en la foto, y debajo del apuntalamiento, si ustedes ven, debajo del muro pintado de blanco, está el muro de submuración. En este caso son submuraciones porque hay linderos, ¿está claro? ¿Recuerdan la diferencia entre submuración y muros de contención? Que la vamos a ver al final de la charla. La vamos a repasar, no la vamos a ver. Para los trabajos de suelo, recordamos que tienen que tener muy en claro las características del terreno, la cohesión, la densidad, la compacidad. Esos son todos factores que influyen en el rendimiento de la maquinaria. Y los factores intrínsecos del terreno, niveles freáticos, vertientes naturales existentes y asentamientos, que eso los asentamientos los pueden producir zonas plásticas que están insertas dentro de lo que nosotros creemos que es un terreno continuo, y que pueden incrementar asentamientos con posterioridad o desplazamientos. Todo esto se cierra con, esto nos lo va a dar el estudio de suelo obligatorio, no porque lo obligue la ley, sino para nosotros, para llevar adelante nuestro proyecto, que tenemos que hacer de nuestro terreno. Todo esto lo va a dar el estudio de suelo. Eliminación del material excedente, es lo que hablábamos recién. Cuando nosotros comenzamos a excavar, vamos a quitar un volumen de tierra, o de suelo, mejor dicho. Ese volumen va a crecer y le debemos aplicar el coeficiente de esponjamiento, y tenemos que definir si vamos a reutilizar ese suelo para nuestro edificio, para nuestro proyecto, o lo vamos a retirar todo del terreno. Tengan en cuenta que en zonas urbanas los camiones transportan entre 7 y 8 metros cúbicos con el cobertor, y si pueden conseguir el permiso e ingresar con camión y batea, pueden retirar más o menos 20, 22 metros cúbicos. Pero es muy difícil que en una zona urbana y en el centro puntualmente les permitan ingresar con algo que no sea solamente un camión. Les volví a poner acá los factores de esponjamiento. Van a trabajar con el 1.5 ustedes para la piedra, con el 1.20 más o menos para la tosca, y con el 1.10, 1.15 para las arenas, para los que tengan arenas. Pero tienen todas las variables que pueden encontrar, o alguna de ellas, porque debe haber más, para aplicar a la tierra que ustedes extraen, al suelo que ustedes extraen. Tony, sí. Recordando, alguna vez lo dijimos, no es el caso de nuestra región, pero en otras regiones del país, en el noreste, por ejemplo, Misiones, algunas partes de Corrientes, Chaco, tienen lo que se llama esponjamiento negativo. No siempre el esponjamiento es positivo como en estos casos, o sea, que aumenta de volumen. En lugares donde la tierra está muy aireada, al moverla se acomoda y disminuye su volumen. No es el caso de nuestra región. Está claro, sí, me había olvidado de repetirlo eso, gracias Ale. Excavaciones en roca, en piedra, debemos saber la característica de la roca del sector donde trabajamos, su dureza, su forma geológica, su estratificación, y tenemos que trabajar con microexplosiones o con una técnica de barrenos que hay, porque está prohibido desde hace un tiempo el trabajo con explosivos a cielo abierto
en el ejido urbano de esta ciudad, y debemos evitar deterioros con nuestros vecinos o con nuestros linderos. Para trabajar con explosivos no lo podemos hacer civilmente nosotros, no tenemos la autorización, debemos conseguir una empresa habilitada a tal efecto, o directamente el ejército, que es la institución que autoriza aún a la empresa habilitada a llevar adelante ese trabajo. Yo pude salvar y pude conseguir también algunas fotos de esta obra que ya está terminada, que es el centro de abastecimiento de obras sanitarias que está en Tucumán y Almafuerte, donde acá ustedes ven la manzana de trabajo, la calle que se ve sobre la derecha es Almafuerte, la calle que no se ve pero que está hacia el fondo es Tucumán. Y está el trabajo de el perfil geológico que es piedra, esa es una parte superior de la loma de Divino Rostro, como se dice. Y acá ustedes ven el trabajo, donde ahora en la próxima foto se va a ver más de cerca, pero fíjense que el muro no tiene terraplén porque es de piedra, está cortado irregularmente a 90 grados, y fíjense que se empieza a ver el tipo de piedra que es y la estratificación que tiene esa piedra. La piedra granítica está en estratos en esta zona. Y acá la tienen. Y esos agujeritos que ustedes ven no son nidos de cotorras. Si ustedes van por la barranca y ven algo parecido. Esos son los trabajos con los barrenos, con las perforaciones y las microexplosiones que hicieron que todo ese sector que se excavó se fuera reduciendo a bloques más chicos, donde después la maquinaria dentro del terreno lo fue reduciendo a bloques que esa máquina pudo ir cargando a camiones que se lo fueron llevando. Pero este es el perfil que tiene el tipo de piedra en Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón. Y si ustedes ven hacia la derecha, sectores que pueden estar un poco más coloreados, puede ser que sea pigmentación propia de la tierra, pero también pueden ser que sean napas freáticas que tiene este tipo de suelo, que corren permanentemente y que generan musgo. Tengan en cuenta que la piedra no absorbe como la tosca y como la arena, ni aún en puntos donde se pueda saturar y después volver a derramar agua. Toda el agua que pueda surgir entre todas esas facetas que ustedes ven de la piedra corre indefectiblemente, y si no resolvemos cómo extraerla antes que entre a nuestro edificio, vamos a tener un gran problema. Ahora vamos a ver en el final cómo es esto. Pero este es el perfil de la piedra de Mar del Plata. Submoraciones y locales bajo nivel. Vamos a meternos en lo que va para esta charla. Ustedes, de las 5 solicitaciones que venimos viendo desde que ustedes están en nuestra facultad, en introducción las empezaron a ver, pero las empezaron a aplicar mucho más en los niveles 1 y 2, tengan en cuenta que es primordial para nosotros en estos muros tener 2 de ellas muy, muy aceitadas y resueltas casi a la perfección. La mecánica y la hidrófuga. Nosotros debemos hacer que ese muro cumpla con el objetivo de contener los empujes laterales de la tierra o los empujes laterales de la tierra y del peso de los edificios que tengo a los laterales míos. Y desde el punto de vista hidrófugo, yo tengo que garantizar que por capilaridad o por vertientes no me ingrese agua a mi edificio. No es que las otras solicitaciones no se deben tener en cuenta, pero estas, especial atención. Es importantísimo, porque si esto, después de hecho, tenemos que empezar a hacer reparaciones, es muy difícil llevar esto a buen puerto y resolverlo para no tener ningún problema. Imágenes de submuraciones, donde se ven claramente el terraplén y el trabajo intermedio que se hace de paños de trabajo. Se ve la armadura debajo de un paño ya hecho de submuración de un edificio, y acá lo que está conteniendo es la tierra de la vereda, la tierra de la vía pública, en este caso. Por lo cual, esto puntualmente, si bien es una obra que tiene linderos,
En este caso está actuando de muro de contención, está conteniendo el empuje lateral de la tierra pública, de la tierra de la vía pública. Lo que tenemos que tratar, y esta foto ya la vimos y contamos la historia, no la vamos a contar de nuevo, es que debemos hacer nuestras excavaciones a conciencia y entramos para evitar esto. No podemos llegar de ninguna manera a esto. Nuestro trabajo tiene que ser a conciencia, tiene que tener muy claro el tipo de suelo que tenemos y cómo trabajar para que nuestros muros de contención o muros de submuración se construyan de acuerdo a las reglas del arte y no nos generen este problema. Cuando trabajo con medianeras que tienen poca carga y hasta que voy excavando, yo puedo ir apuntalando esa medianera con muy poca carga, que quizás sea un muro divisorio entre dos propiedades, para ir trabajando sobre lo que es mi muro de submuración y lo que con esta sencilla forma de contenerlo hasta que pueda construir mi muro, puedo salvar la situación. Esta imagen, la de la derecha, es de ese trabajo también de obras sanitarias, y ahí ven lo que es un muro de contención, pero que contiene tierra, pero que a su vez contiene el empuje lateral de los 15 millones de litros de agua que va a haber adentro. Es un muro que, como siempre dice Alejandro, lo asociamos a lo que es una pileta, y esto es una pileta pero cerrada, porque es un depósito de agua. Fíjense la magnitud de la armadura que tiene adentro para contener empujes de los dos lados, desde el agua hacia el muro y desde la tierra hacia el muro. Sí. Es importante lo que estás mencionando, porque al haber empujes laterales de ambas caras, en un sentido y en el otro, el agua empujando para afuera y la tierra empujando para adentro, obliga naturalmente a generar la doble armadura, que en el caso de los empujes laterales podría no estar. Bien. Un dibujo muy antiguo, pero donde les muestra claramente el trabajo por paños. En este caso es una imagen del Primiano, de la época del Primiano, pero por eso está el ladrillo y no está quizás trabajado en hormigón, pero porque lo que quería con esta foto es mostrarle claramente el trabajo por paños. Esos paños tienen aproximadamente, ustedes van a trabajar con paños de cada 2 metros, excavar llenos y vacíos, e ir completándolo a medida que va fraguando el que ustedes ya construyeron. Si nosotros tenemos un muro existente, tenemos que trabajar para recalzarlo, y esta es una de las formas, donde ustedes verán que hay unos ladrillos de panderete en este caso. Hoy pueden trabajar con fenólicos revestidos, ahora lo vamos a ver, impermeabilizados, y construir debajo después de generar la aislación hidrófuga, construir un muro que debajo del cimiento del lindero traslade sus cargas hacia el nivel que yo lo necesito después de mi excavación. También esto es un gráfico muy, muy, muy básico, pero donde les deja claro cómo recalzo muros linderos. Y cuando tengo muchos importantes empujes laterales en una obra muy importante, quizás no me alcance con la armadura y necesite armar contrafuertes para contener ese empuje y esa presión. Por lo cual, para grandes empujes laterales, yo lo que hago es hacer un refuerzo. No va a ser el caso de ustedes. Vamos a lo que, después de este repaso, vamos a lo que necesitamos que ustedes tengan en claro. Muros de contención. Muros de contención, dijimos que eran esos muros que contienen los empujes laterales que genera la tierra después que yo, en el momento que estoy realizando la excavación. Ustedes tienen 3 tipos de materiales, 3 tipos de suelos, 3 grandes grupos de suelos. Dijimos, piedra, tosca y arena. Y distintos perfiles que pueden conseguir. Habrán visto recién la piedra 90 grados, 60 grados la tosca aproximadamente, y la arena que están por los 30 grados. El tema es
que yo debo construir un muro. Nos quedan 10 minutos. Si nos llegamos a quedar sin tiempo, yo voy a salir un minuto antes y voy a volver a entrar con el mismo código, porque esa es la forma de seguir adelante con la charla. Espero que no. Ustedes tienen que tener presente que van a trabajar siempre, en la mayoría de los casos, con lo que se llama un encofrado perdido. Sobre el suelo que ustedes excavaron, van a trabajar o con ladrillos de panderete perdidos, o con fenólicos revestidos con film de polietileno de 500 micrones, de 300 micrones, de importante cantidad de micrones, que van a quedar ahí y que van a contener la aislación hidrófuga. En el caso del ladrillo de panderete, la genero contra el ladrillo. Coloco la armadura y armo mi encofrado trabajando con entre 18 y 20 centímetros genéricamente. Esto se calcula, estamos hablando de muros de contención para el edificio de ustedes, no menos de 18 centímetros. Y como verán, no le pedimos que ustedes generen la armadura, pero sí verán que tiene una continuidad en función de que debajo tienen una losa. Lo que necesitamos es que ustedes vean que pueden trabajar con hormigón, que necesitan generar un encofrado perdido y que recuperan una parte del encofrado y se llena in situ este tipo de muro de contención. Acá lo tienen un poco más grande, pero el concepto es, en el suelo, compactación de tierra, hormigón de limpieza, aislación hidrófuga, mi platea. Y en el lateral es encofrado perdido con aislación hidrófuga, y el encofrado lo pongo para que el suelo no me absorba la humedad de mi material. Porque ustedes dirán, pucha, pero ¿para qué quiero el encofrado perdido si yo podría tratar de fijar la aislación hidrófuga de alguna manera, y que es muy difícil en la tierra, es muy posible en la piedra, y podría llenar y no perder un fenólico o armar un ladrillo de panderete? Bueno, yo tengo que garantizar no solamente la aislación hidrófuga que quede correctamente puesta en el lugar, sino tengo que garantizar que el suelo no me absorba la humedad de mi material, porque no lo va a hacer trabajar como corresponde. Acá tienen un ejemplo un poco más grande, donde tienen el muro de contención, donde tienen las vigas perimetrales que refuerzan los bordes de la platea. Está cortado esto, por supuesto. Y donde trabajo, insisto, hormigón de limpieza, el suelo, hormigón de limpieza, aislación hidrófuga, hierros, hormigón. Y en los muros laterales, el encofrado perdido, con su aislación hidrófuga, y los 18 centímetros como mínimo, donde van a tener incorporados la armadura y el material, y el encofrado que recupero de mi lado. También podrían trabajar ustedes con el concepto de hacer más grande la excavación, dejar 1 metro más hacia cada lado, y trabajar recuperando los encofrados, y trabajar después de construir el muro, con la aislación hidrófuga sobre el muro que construí, dejando un camino de trabajo lateral, perimetral de mi excavación. Eso ocurre muchas veces, y en ese edificio que vimos de obras sanitarias ocurrió, porque ellos, en ese trabajo de mayor tamaño de la excavación, produjeron la contención de toda el agua de las vertientes, que en ese momento era muy poca, pero que podría existir en mayor cantidad, y la llevan a un tanque donde desde ahí se bombea hacia el cordón de la vereda. Acá tienen otro ejemplo de muro de contención, pero el concepto es el mismo: un encofrado contra la tierra, mi platea y mi muro de contención. Acá tienen otro donde no trabajan con una platea, sino trabajan con una fundación,
y donde está claro que acá la excavación se hizo más grande, como verán el perfil de la excavación, se trabajó de los dos lados, se armó la base de ese muro de contención, se le colocó después la aislación hidrófuga y se rellenó con distintas granulometrías lo que se excavó de más, y debajo tiene la contención para trasladar posible agua de vertiente hacia una de las puntas o hacia donde esté el tanque de recupero de agua. Y después se trabajó con un contrapiso y una losa y un contrapiso, pero la losa no es una platea, o sea, no es una fundación, sino es una losa de trabajo, para poder armar el piso sobre suelo natural. Y cuando ustedes trabajan en una submuración, para los que tengan edificios linderos, acá tienen un ejemplo un poco más desarrollado que lo que habíamos visto en el dibujo, que es mi zapata excéntrica, mi muro de submuración para el recalce de ese tabique de mi vecino, y verán que se trabaja con la aislación hidrófuga contra, en este caso la trabajan no contra el edificio, contra el terreno del vecino, sino que después arman un muro de panderete, de ladrillo, y entre el muro y nuestra submuración es donde se genera la aislación hidrófuga. Pero digo, lo importante de lo mecánico y lo hidrófugo en la resolución de este tipo de muros de submuración o muros de contención. Hasta acá, y tenemos unos minutitos más. Ale, ¿querés o debés agregar algo, muchachos? No, Tony, subrayar lo que ya dijiste, que me parece muy importante, y es, submuraciones o construcciones bajo nivel están sometidas a dos esfuerzos fundamentales y claros. El de compresión por las cargas superiores, sobre todo si es en el de submuración, pero fundamentalmente al de flexión, y a veces flexión compuesta, como en el caso de la pileta, que son los esfuerzos laterales. Eso es lo que hay que tener prioritariamente en la cabeza. Bien. Yo sé que capaz que ahora ustedes van a elaborar este material, lo van a evaluar. No es un tema fácil, no los quiero asustar, ni mucho menos en este minutito que queda, pero es un tema que recurrentemente lo terminamos viendo hasta fin de año, por lo cual empiecen a armar, porque esto es parte de esta entrega, si no me equivoco, Griselda, esto. Sí, lo vamos a agregar esto, es parte de la entrega. Bien, entonces, vayan desarrollándolo, vayan consultándonos. Parece sencillo, no es que sea imposible, pero tiene determinadas cositas que ustedes tienen que tener muy en claro. Por ejemplo, que siempre, Griselda, vos habrás visto que en uno de los dibujos yo pude con estas cosas que te permite editar, pinté la parte de la tierra con un gris parecido al color del dibujo, porque era uno de los tantos cortes que los chicos nos agregan de corte y pegue, donde se ve un tubito redondo que sería para colectar agua. Y eso no es aplicable a nuestros suelos y a nuestra forma de llevarlo adelante. Entonces, ojo con el corte y pegue, y si van a hacer un corte y pegue, analicen el corte y pegue. Sí, ya tuvimos un ejemplo que nos mostraron eso, aun cuando no se había dado el tema. Sí. Bueno, está por cortarse. Yo les agradezco porque ahora vamos a los grupos y si hay más consultas, las haremos un poco corrigiendo y un poco en los grupos. Así que en un ratito estamos con Griselda, después con Pablo, después con Leo, y después creo que están todos los grupos armados e iremos entrando y saliendo para vernos y empiecen a desarrollar esto, por favor. Así que nada, Ale, si querés algo más, o muchachos, ustedes... Lo último, a ver, es que los proyectos que estuvimos viendo son complejos,
Por lo tanto, es esperable que haya